Buenas noches, doctora, o buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Daisy Morales y el día de hoy le voy a dar una presentación acerca del análisis comparativo de los documentos compartidos sobre la posverdad. Para poder entender mucho más acerca de esto, nos vamos a una introducción acerca de lo que es la posverdad y un concepto. Bueno, la posverdad describe situaciones en las que hechos objetivos tienen menos influencia que la opinión pública, que las emociones o las creencias personales. En otras palabras, ya no importa tanto lo que es verdad, sino lo que hace que la gente sienta que es verdad. La posverdad es un fenómeno actual, donde las emociones y creencias personales pasan más a hechos objetivos, y esto no simplemente afecta a pocas personas, afecta a grandes poderes que son el poder, el ámbito político, los medios de comunicación y la sociedad en general que somos nosotros. Nos vamos a una tabla en la cual se hizo una comparación de textos sobre la posverdad. Y aquí tenemos el tema del primer PDF, que era de Aulecia Páez, la posverdad como discurso social y producto de la hegemonía. Esta nos da una definición y dice que la posverdad es cuando lo que sentimos o creemos pesa más de los hechos, pasa más de la realidad. La verdad se arma según quien tiene el poder de contarla. En el segundo de Flores Morales, la posverdad, el retorno de Pinocho. La definición de esta me pareció muy interesante porque hacía relevancia a un libro, a una caricatura que es muy conocida, que es de Pinocho, en la cual se menciona que a Pinocho, pues, como sabemos, le crecía la nariz cada vez que mentía y eso descubrió el hada azul. Y pues en ese PDF nos habla de que la posverdad es como cuando la mentira se hace normal. Una mentira que inventé se hace normal. La gente se deja llevar por emociones o por lo que le conviene y no por pruebas. Es como que si la mentira todo el mundo se creyó y se hizo verdad, es realidad, eso pasó. En el tercero, pues, de Carlos Aulecia Páez, la posverdad como discurso social y producto de la hegemonía. En- este de aquí se parecía mucho al primero, porque es del mismo autor. Entonces, pues, nos da la misma idea de idea que Aulecia, ¿no? Que, pues, la verdad depende del discurso y de quién tiene la voz. Porque es verdad, depende de quién tiene la voz. Depende de qué tipo de discurso nos está brindando el que está dirigiendo el discurso. Que a veces, pues, como sabemos, los discursos son con doble propósito de hagamos creer algo y aparte decimos un poco la verdad, pero no siempre es verdadero. En el enfoque que encontré fue que en el primero se analiza cómo los grupos con poder manejan lo que la gente cree usando el lenguaje y los medios. Pues como sabemos en campañas políticas, que es normalmente vista, pues el poder maneja lo que la gente quiere creer. Pues nos hablan con palabras muy bonitas, con propuestas muy bonitas que nos convencen y al final que termina en paros, como en la actualidad estamos pasando por los paros, por el aumento del IVA, que pues a muchas familias nos afecta eso y pues que el presidente dijo que nunca iba a subir eso y que hizo en unos meses, subió. En el segundo tenemos a Flores Morales, de igual manera, que el enfoque de ella es como que se centra en la parte de la ética política, cómo los poderosos mienten a la gente y la gente lo acepta sin pensar. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué las personas no investigan mucho más de quién les está hablando, de quién les está diciendo esas palabras, para comprobar si es verdad, qué historial tiene, cómo ha trabajado, quién es esa persona? Pero lamentablemente a veces nos dejamos llevar por las propuestas lindas y por una cara bonita, que está muy mal, porque de eso depende todo el futuro que nosotros tengamos. Y igual.
Tercero, compartía el mismo enfoque que nos decía que el discurso social, la hegemonía, que es la supremacía, la dominación, el poder, nos habla aquí. Y la idea clave que tenemos es pues que la verdad se construye socialmente, los medios y las redes que ayudan a que la gente crea lo que más le gusta. Necesitamos pensar crítica y educación. A mí me gusta mencionar mucho esto acerca de la educación, porque siento que es necesaria que en los colegios nos enseñen mucho más de la educación política, porque muchas veces nosotros con 18 años salimos al mundo a votar, nuestro voto vale, pero lo hacemos de una manera tan inconsciente que no sabemos si hicimos bien o hicimos mal, porque nos falta educación política. Nosotros no sabemos tomar decisiones en ámbito político y no sabemos si el voto que estamos dando va a ser a un representante bien o un representante mal. Simplemente lo hacemos y nos dejamos llevar por el populismo de redes sociales, porque, ay, está lindo, porque pasó eso. Y está mal, porque eso no depende de cómo vaya a manejar el país el que esté lindo, sino el qué va a ser. La idea clave de aquí era que la mentira se acepta como si fuera verdad. La gente se enoja y se guía más por sentimientos que por razones. Muchas veces no pasa nada si los políticos mienten. Es verdad, en el PDF mencionaba que a veces los políticos mienten y dejan caerse en su misma mentira y lo único que hacen es pedir disculpas y nada más. Algunos sí los han metido presos, pero la mayoría creo que los que tienen algún cargo político piden disculpas y pues está bien, se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué permitimos eso? Y aquí se comparte el mismo, que es pues de las redes sociales que ayudan a que la gente crea lo que desea creer y no creer lo verdadero. En el contexto, en el primero nos habla de la época actual con redes sociales y la desconfianza en instituciones. Pues creo que la mayoría, me incluyo, yo la verdad no confío en las instituciones que tenemos en nuestro país porque son tan cambiantes que uno no sabe qué esperar en un futuro. Y pues está muy mal porque o sea, nos hacen que muchas personas pues suframos de una u otra forma porque las decisiones que ellos tomen nos afectan y nosotros que somos personas naturales, jóvenes queriendo salir adelante, pues es difícil, es muy fuerte querer tener algo y luchar por algo cuando es más difícil en las instituciones con las decisiones que toman. Y también mencionar lo de las redes sociales, pues creo que las redes sociales es algo bueno o es algo malo, porque pues difunden noticias que son falsas y a veces vemos por páginas que no son confiables y decidimos creer esa verdad y contar a otra persona y de esa persona crea conversación con otra persona y así nos vamos envolviendo en un mundo de mentiras. Y la segunda, la del otro es que el contexto que entendí fue que también en tiempos recientes con muchas noticias falsas y redes sociales que mandan, pues es, es que afecta mucho a las personas que, por ejemplo, son de la tercera edad. Imagínense, ellos ven mucho lo que son las noticias y a veces ni los medios ecuatorianos de nuestro país brindan una noticia verdadera y ellos se quedan con una verdad en su cabecita, a menos de que sus hijos les vayan y les informen y le digan, eso no es verdad, pero poco pasa. Entonces los ancianitos se quedan con una idea equivocada en la mente. ¿Por qué? Por la culpa por lo que ellos deberían de confiar, que son los medios de comunicación, a la hora en la que le brindan información falsa. Este de igual manera lo comparte con las redes sociales, la desconfianza en las instituciones, pues porque
Como lo menciono, aquí son casi de las tres. Las tres hablaban mucho acerca de las redes sociales y de cómo ha afectado de una u otra forma en nuestra vida, en nuestra información, que en vez de darnos información verídica, nos da desinformación. Y las causas de por qué se da esto. El poder de algunos para manejar el discurso, la crisis de creer en la verdad y el Internet que difunde información rápido. Además, las emociones pesan más que la evidencia. ¿Por qué las emociones pesan más que la evidencia? Porque nos dejamos llevar por un chisme antes que ver la realidad. A veces ni siquiera deseamos ver la realidad. Nos permitimos dejarnos ver y creer en la mentira que sabemos que no es verdad. Y eso está muy mal, porque podemos investigar en páginas verídicas. Yo me guío mucho por lo que son los noticieros internacionales y dicen lo que es y no se quedan con una mentira, como en nuestro país. La segunda de las causas es que la gente se deja llevar por emociones. Los intereses de algunos hacen que se acepten mentiras. Medios y redes difunden esas mentiras. Las páginas de farándula en nuestro país son lo peor, creo, porque a veces en vez de informarnos cuentan chismes de personas que a veces ni siquiera nos importa. Y por eso, la verdad, he optado por no ver la televisión ya. No veo la televisión porque siento que son como noticias como no importantes que muestran de lo que está verdaderamente pasando en el Ecuador, ¿no? El desempleo, la falta de educación, que muchos jóvenes pues tienen que estar sufriendo por querer un puesto de trabajo. Eh, Muchas cosas de esas, como el paro, aquí en Quito, por lo personal, casi no pasan nada del paro, a menos de que no sea por TikTok o Facebook, no pasan casi nada. Y creo que eso es lo que tendrían que pasar para que vean los medios internacionales, pero lamentablemente no suele pasar eso. Y la tercera coincide con con los anteriores, ¿no? En lo relativo y el discurso y la hegemonía que nos habla en el PDF, ¿no? El papel de los medios de comunicación versus la evidencia, la emoción versus la evidencia. Como ya lo mencioné, nos dejamos llevar por algo que es mentira en vez de esperar lo verídico, por lo real y con pruebas. Y nos dejamos de llevar, no esperar algo verdadero. Los efectos que ha causado. Yo me uno a eso, que la gente desconfía de la política, porque hay más peleas y división, se pierde el criterio y la verdad. En la misma Asamblea Nacional están divididos por un partido, por otro partido, reclamando por algo. Se supone que ellos son los que nos representan, representan al pueblo, representan las decisiones. E imagínense estar peleados ahí mismo. La gente va a estar peor. El efecto de la segunda que causa es que se normaliza la mentira, se normaliza la mentira y creo que está mal, porque y creo no, y siento que verdaderamente que está mal, porque una mentira nunca se debe normalizar, porque es una mentira, es una falacia, es algo que no es real, es algo que no es verdad. Y a veces se crea distorsión por esa mentira, peleas por esa mentira. Dicen, no es verdad, el otro no, sí es verdad. Y creo que he visto casos muy cercanos en las cuales se pelean por algo que inventaron por un chisme. Y al final el otro se termina enterando y después llegan los reclamos y dicen, no, yo no dije, dijo tal persona y pues creer en una mentira. A veces dicen que tiene patas cortas y siempre se sabe la verdad. Y la tercera, el efecto que causa en general es que lo mismo que de las anteriores, ¿no? Desconfianza, debilitamiento de lo democrático. Imagínense, se supone que somos un país democrático y creo que estamos perdiendo la democracia con tanta injusticia que se hace. Crea confusión, crea epistemología, que es la falta de conocimiento, la manipulación y las soluciones que yo
podría brindar sería, y menciono, educar. Educar para pensar, para tomar decisiones, para hacerlo con responsabilidad, para no hacerlo simplemente porque sí, y exigir a los medios de comunicación, a los canales de televisión, que si brindan información, lo hagan verdaderamente. Porque creo que muchos a veces se van por un partido y esa noticia no les conviene, no dicen, porque son un medio de comunicación si no van a decir la verdad. La solución del segundo es no dejar pasar mentiras, pedir pruebas, transparencia y no quedarse callado cuando algo es falso. Porque bien dicen, el que se queda callado se queda con la duda. Y a veces esa duda recae en la misma persona. En la tercera es que la propuesta es la de Aulesia y coinciden mucho, ¿no? En la parte institucional, en la parte educativo y en el ámbito discursivo. Porque las tres tienen mucho en común, ya que pues también se habla de las tres sobre la posverdad. Y pues me gustó mucho leer y enterarme porque fue la primera vez que escuché esa palabra y fue como de, ¿qué es? Pero ahora ya entiendo acerca de lo que nos dice una palabra, nos dice muchas cosas. Y a continuación nos vamos a la presentación, que, que pues pasamos a las preguntas, ¿no? Que se nos planteó. Y la pregunta uno es, ¿existen definiciones similares o contradictorias de la posverdad en los documentos? Sí, sí existía. En los tres coinciden que la posverdad es cuando lo que la gente siente y cree pesa más que los hechos, como ya lo mencioné. Decidimos creer algo que no es verdad. Y la diferencia es que la de Aulesia habla más de esto con un tema de poder y discursos, mientras que la de Flores Morales lo muestra como mentiras normalizadas y que la sociedad aceptamos. Me incluye. La segunda pregunta es, ¿qué causas de la posverdad se detectan en cada fuente? ¿Son coherentes entre sí? En la de Aulesia encontré que el control del discurso por grupos de poder hace que la crisis de verdad, el rol del Internet y redes sociales y las emociones pesen más que la evidencia. Nos recalcaba mucho eso, que las emociones pesan más que la evidencia. Las emociones pesan más que la verdad, más que lo real, que es lo que deberíamos de creer. El de Flores Morales nos hablaba igual de emociones e indignación, intereses de ciertos grupos que manipulan la información, cambian de información, con eso de, un ejemplo de claro es de Fito, cuando Fito la atraparon, muchos medios ecuatorianos dijeron que era como algo heroico lo que habían hecho atrapar a un narcotraficante tan fuerte, pero después salió el noticiero de Colombia diciendo no fue así, ya había dicho dónde estaba y se iba a entregar, ¿por qué hacerse los héroes? Entonces como que la mentira se les cayó, pero ellos se quedaron con su verdad. Y pues los dos son bastante coherentes entre sí, y los tres. Y nos mencionan, como lo mencioné, emociones, poder y medios como causas muy importantes que atribuyen la posverdad. La tercera pregunta es cómo se perciben los efectos de la posverdad según cada documento. La Iglesia, los dos, nos genera desconfianza en la política y la ciencia polariza a la sociedad y hace difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Muchas noticias a veces no entendemos qué es verdad, qué es falso y nos quedamos con la duda. Pero lo que yo hago es investigar en noticieros internacionales, porque ahí a veces sí dicen toda la verdad. En la de Flores Morales, pues nos dice que la mentira se normaliza. Decidimos, la mentira se vuelve verdad, aunque sea mentira. Y la gente deja de pensar críticamente y se confunde sobre qué es verdad, además de que muchos políticos actúan sin consecuencias.
Piden perdón, piden disculpas y no pasó nada, seguimos con nuestro trabajo, es lo que dice. La cuarta pregunta es, ¿qué soluciones o recomendaciones proponen los autores para enfrentar la posverdad? La de la de Aulesia en los dos decía que proponer la educación crítica, que es bastante importante, la alfabetización mediática, la responsabilidad de los medios y fomentar la pluralidad y transparencia en los discursos. Exigir la verdad, no exigir mentiras, decir la verdad, hablarnos de la realidad, porque hay muchos temas que pueden tomar de Ecuador, porque Ecuador ahorita está pasando por una situación muy difícil, nuestro país pasa por una situación muy, muy difícil. ¿Por qué no decirnos algo verdadero y llenarnos de ilusiones y mentiras? En la de Flores Morales, pues no aceptar mentiras, pedir pruebas y transparencia y que la sociedad no se quede callada ante falsedades. Y pues ambos nos coinciden en educar y a la gente exigir responsabilidad. Exigir responsabilidad. Seamos responsables todos. La quinta pregunta es, ¿qué aprendió sobre la posverdad a partir de la lectura de estos documentos? Aprendí mucho. Primeramente aprendí qué era la posverdad porque no sabía, como lo mencioné. Y pues no es solo mentir, sino que es un problema social y político. Lo que sentimos, creemos, nos puede afectar más que los hechos. También entendí que las redes y los medios tienen un papel muy grande en esto, por lo que ellos nos brindan la información. La última pregunta es, ¿qué propuestas o soluciones consideran más efectivas para mitigar la posverdad? La primera es educar a la gente para pensar críticamente y no dejarse llevar solo por emociones. Y la segunda es exigir transparencia y responsabilidad a medios políticos y actores sociales. Y la tercera es fomentar la pluralidad y el debate respetuoso para que distintos puntos de vista puedan confrontarse con evidencia. Me gustó mucho esto porque pude entender también cómo a los jóvenes les afecta todo esto, ¿no? Ahorita con lo de la CNC, muchos jóvenes de 18 años que salen del colegio dicen, quiero que se elimine la CNC para ya no dar la prueba, pero yo me quedo pensando, la prueba tienes que darlo sí o sí, porque eso es en el ingreso a la universidad, pero al eliminar la CNC, tú tienes que rendir la prueba en cada universidad. Y las universidades creo que son corruptas, en especial las de Quito, y pues yo he visto que pues a veces no les importa qué puntaje tengas, sino qué tanto de dinero tú puedas ofrecer para un cupo. Y eso quita que jóvenes de bajos recursos puedan acceder a una educación. Y eso está muy mal porque es como la falta de conocimiento, la falta de investigación, que muchos se ponen feliz por una mentira, por algo que no es verdad. Se ponen felices por algo que a veces es más complicado que antes y va a ser mucho más complicado que antes en la actualidad. Yo a veces con las personas que me preguntan, a los chicos les hablo y les digo la realidad y les digo, creo que es mucho más difícil entrar a una universidad si tú rindes la prueba de cada universidad y no rindes la prueba de CENESID, porque pues, o sea, hay muchas universidades que a veces no les importa y prefieren vender cupos que guiarse por una evaluación. Bueno, eso ha sido todo. Espero que le guste. Me gustó mucho a mí poder entender mucho acerca de lo que es la posverdad. Me gustó leer. eh, Me demoré, pero me gustó. Gracias. Espero que le guste la presentación.